¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy en estos bloques de pequeño taller de fotografía o curso de fotografía veremos qué es el ISO. Así que vamos para allá. Bueno amigos, como les decía al principio, bienvenidos y bienvenidas. Hoy para ver el ISO, primeramente entender qué es el ISO. El ISO es una medida internacional, es una estandarización de muchas cosas. Tenemos ISO en el ámbito de la fotografía, pero también tenemos en el ámbito de la industria, que busca estandarizar, que las cosas de acuerdo a ciertos procesos se hagan similar en todos lados y que den un resultado también similar. Entonces, en este caso, el antecedente o el antecesor del ISO, tenemos el ASA, que es la estandarización americana, que si ustedes se fijan en los rollos antiguos de estas cámaras, de las cámaras analógicas, van a encontrar ASA 100 o ISO 100 DIN 21. DIN también es otra estandarización alemana que tiene que ver con la industria alemana, también de lo mismo. Entonces, ¿qué se buscaba con esta estandarización del ISO o el ASA en fotografía? Que si nosotros revelábamos un negativo que marcaba ahí de 100, de 400, 800, 1600 o 1200, perdón, nos iba a dar el resultado igual si es que lo revelábamos de acuerdo a lo que nos planteaba el fabricante, es decir, temperatura, tiempo. Porque eso es básicamente cómo funciona el revelado fotográfico analógico. El líquido revelador tiene que estar a cierta temperatura y dar cierta cantidad de tiempo. Esto cambia con la llegada de los sensores, en realidad. Con las cámaras digitales, los sensores, porque hay cambio, porque ya el formato ya no es papel, ni celuloide, ni nada de eso, sino que ahora es electrónico. Como es electrónico, el sensor tiene cierta sensibilidad, que es lo que nosotros hoy día llamamos el ISO. El ISO 100 tiene una sensibilidad para luz día, básicamente, que de alguna manera como los rollos antiguos. Antes se decía el ISO 100 o ASA 100 era luz día. Y ahí había otros rollos más de distintos componentes que nos servían para otro tipo de iluminación, o en algunos casos de ciertos horarios. ISO 400 u 800 sabíamos que nos servía para luz artificial y para espacio, para escenas más oscuras o con menos luz. Entonces hoy día tenemos el ISO 100 o ISO 200, ISO 800, etc., que es la estandarización. Si yo tomo una fotografía con ISO 100 a tal hora, tal cosa, distintamente en qué país esté, de acuerdo a los parámetros de la fotografía, el resultado va a ser el mismo aquí, en Kenia, en Argentina, en Estados Unidos, etc. Bajo las mismas condiciones. Entonces, en ese sentido es la estandarización. Ahora, paralelo a eso, hay una cosa que nosotros le decimos le decimos ISO, y en realidad es un resultado de este ISO, que es el ruido electrónico. ¿Qué es el ruido? Básicamente, el ruido viene a ser el equivalente, por supuesto con sus diferencias, al grano fotográfico. Antes, cuando uno se pasaba, por ejemplo, yo tenía un rollo de 100 y lo quería forzar a 800, aumentaba un poco la temperatura y le daba más tiempo en el revelado. Eso hacía que la película se notara más el grano, sobre todo al ampliar. Al ampliar se nota el grano, entonces desde lejos yo lo veía bastante nítida la imagen, pero a la medida que me iba acercando se iba perdiendo esa nitidez. Un poco lo que pasa cuando hacemos una ampliación gigante acá, ¿no es cierto? Una gigantografía, con una cámara fotográfica actual, nos va a dar este ruido fotográfico. Por un lado, ¿no es cierto?, por el tema del tamaño del sensor, pero por el otro lado también
por la sensibilidad. El sensor, al forzarlo más, deja entrar más luz, pero también trabaja más, se calienta un poco y eso genera ruido electrónico como resultado. Entonces hay cámaras que manejan mejor el ruido, manejan mejor la temperatura. Por ejemplo, por decir, en mi caso, yo las que he conocido, la que peor funciona con el tema del ISO es la de 3000, de la Nikon. Que uno aumenta a 800 y ya el ruido es bastante notorio. Es por el tipo de sensor. Ahora también por el otro lado, por la contra, tengo la D3S, que he quedado maravillado, como he dicho en otros videos, porque el manejo de ISO de esa cámara es espectacular. He hecho fotografía, no sé, para 20.000 y la fotografía súper usable, se nota las formas, todo. O sea, y el ruido es visible, pero es un equivalente al 3200 de otras cámaras, de la de 7000 por ejemplo, en comparación. Entonces tiene que ver con eso, porque por eso también tenemos el tema de que las cámaras, por ejemplo full frame, trabajan mejor a ISO alto que las cámaras APS-C, que el sensor es la mitad. Entonces, pero ese es un resultado que tiene que ver un poco con esto de los sensores y finalmente con la iluminación de la escena. Ahora, ¿para qué es importante el ISO? ¿Por qué entra en este taller en realidad? Porque para hacer una fotografía, aparte de la luz que estamos usando con nuestro modelo o nuestro objeto, lo que sea, tenemos que ver que la luz, sombra, tenemos que ver el tema de la hora en la que estamos haciendo la fotografía, ¿cierto? Para que tengamos una luz dura o una luz suave de acuerdo a nuestro objetivo, a nuestra composición. Pero también por el otro lado tenemos que, por ejemplo, yo voy al bosque, encuentro un ave y quiero hacer una fotografía, pero son las 5 de la tarde o 6. La luz ya está más baja. Recordemos, me imagino que como todos sabrán, que si yo tengo un lente de 200 o 400, tengo que por lo menos usar esa velocidad, es decir, 1 partido por 400, para que la cámara no se me mueva o no trepide y la iluminación me salga, o sea, y la imagen me salga movida, por alguna forma. Que a veces pensamos que nos salió desenfocada, pero no, tiene que ver con qué velocidad utilizamos y con nuestro movimiento, salvo que lo hagamos con trípode, que es otra forma de recuperar velocidad y tiempo en relación al tiempo. Pero en este caso, vuelvo a insistir, tengo esa escena del ave y no me va a dar con la velocidad, me daría con 60, es decir, me va a salir muy movida. Aunque baje a 2.8 el diafragma, que en realidad es una tontera, porque el diafragma tiene que ver básicamente, más con la profundidad de campo y además con un tema de que en cierto punto el lente es más nítido. Entonces me conviene tener un lente a f8 y no bajarlo de f8 en este caso, si el lente ese es su punto dulce, o 5.6 es su punto dulce, y trabajar con la velocidad y el ISO. Entonces aquí voy a obtener 1 partido por 400 con un lente largo y voy a aumentar el ISO, seguramente a 800, para que me dé la velocidad suficiente para tomar la foto del ave. A esa velocidad no debiese a ese ISO, a esa sensibilidad no debiese tener problema, salvo que la escena sea muy oscura, y ahí sí podría tener problemas. En el caso de leí hace poco, en el caso de la D7000, de la D7000 se puso un efecto cómico, porque hay algunas personas que dicen que es una cámara que no tiene ISO. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tomar una foto independiente de la luminosidad, lo que sea, y después subirla en el revelado, subir el ISO y me va a recuperar luz o sombra en este caso, igual que si yo aumentara el ISO al tomar la fotografía. No varía mucho. Entonces él plantea que justamente en este caso la D7000 maneja bajo esa lógica de que es una cámara sin ISO. Ahora yo los invito a practicar un poco y ver cómo funcionan sus cámaras también con ISOs altos. Y eso involucra también ver la cámara como yo la voy a imprimir, si es que la van a imprimir, o cómo se va a ver en la pantalla.
porque a veces también somos quisquillosos en relación a nuestros debates que tenemos con otros fotógrafos. Pero la nitidez no es lo único, la nitidez no es exclusivamente lo único que hace buena una fotografía. Está la composición, etcétera. Pongo un caso, Robert Capa, cuando viene el desembarco en Normandía, el día D, él empieza a tomar fotos y no se da cuenta que están desenfocados. No iba en foco la imagen y sin embargo su fotografía es una de las fotografías históricas clásicas dentro de la fotografía. Entonces a veces tiene que ver un poco con eso, con el momento, con el contexto, con qué es lo que yo quiero, etcétera. Porque hay gente que le gusta el grano, por ejemplo, emulando la fotografía antigua, analógica, y aumenta el ISO justamente para eso, para ganar grano. De hecho, Lightroom tiene varias, Luminar también, tiene una opción de aumentar el grano, sobre todo para el blanco y negro, para darle el toque de fotografía analógica antigua. Así que espero que les sirva esta información. Me interesa en realidad que la gente que está recién acercándose a la fotografía pueda ir aprendiendo igual algunos detalles. Nuevamente los invito a leer sobre el tema, a buscar información, a autoformarse, porque fotografía es como tener un auto, no es solamente manejar. Hay que saber los componentes del motor, en caso de falla, cómo arreglarlo, etc. O sea, en el fondo tenemos que empezar a leer más sobre fotografía, cómo manejar la cámara mejor. Y eso, libros hay montones, o sea, libros montones. Incluso si no quieren leer mucho, hay muchas fotografías, muchos libros de fotografía online que ustedes pueden ver. Es más, si alguien necesita algún libro de fotografía a nivel básico, me deja en los comentarios abajo su correo, me pone envíame un libro y yo les envío, tengo algunos libros de ahí de acuerdo a de acuerdo a este taller de fotografía, que es como son libros básicos de fotografía. Después ir aumentando un poco la complejidad. Pero insisto, en los comentarios y yo les reenvío un libro, así como en otro momento he reenviado presets, por ejemplo, cuando tuvimos los 400 usuarios, los 300, no recuerdo, no, los 300, cuando llegamos a 300 usuarios, regalamos presets, pueden buscar el video, todavía creo que el enlace está activo, así que aprovechen de descargarlo, que eran presets para Lightroom. Así que eso sería. Si les gustó, denle like, suscríbanse y no olviden la campanita para que les estén llegando los mensajes de que he publicado videos nuevos. Así que nos estamos viendo, que lo pasen bien y nos vemos en otro video.